prender el micrófono e interrumpirme. Listo. ¿Sí me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Escucha bien. Bueno, ya voy a compartir. Bueno, entonces, como les dijimos la vez pasada, la primera parte de esta tutoría será como para explicar lo de reproducción, que era un poquito como más largo y más complejo. Entonces, como para intentar resolverles todas las dudas que tengan de eso. Y ya, pues las 3 micosis profundas que ustedes vieron, que pues no son muchas en general. Entonces, esta tutoría es un poquito más cortica para que pues se animen a preguntar, a participar y lo demás. Listo. Bueno, bueno, lo de profundas quedó en otro lado, pero bueno. Entonces vamos a hablar un poquito de la reproducción. Listo. Entonces, la reproducción de los hongos tiene como un aspecto muy particular, y es que va a depender pues de los géneros o familias dependiendo de cada uno de los hongos. Entonces, digamos que hay 4 familias muy grandes que son los Ascomycota, los Basidiomycota, los Deuteromycota y el Glomeromycota. Entonces, digamos que en estas 4 familias van a estar enmarcadas casi que todos los hongos que ustedes vayan a ver. Digamos que a ustedes no les enseñan, hay coccidioides, coccidioides de esta familia, Cryptococcus de esta familia. No, pues eso no. Pero en términos de generalidades, pues sí es importante saber que existen estas 4 familias. De los Glomeromycota hay un subfilo, creo que esa es la categoría, que se llama Mucormicotina. Listo, que estos son los principales que van a generar infección en los humanos, entonces en los que nos vamos a encontrar. Entonces, aquí les traigo como lo más condensado posible para que lo puedan interiorizar. Tanto Ascomycota como Basidio como Deuteromycota, los 3 pueden tener forma de moho o levadura. Moho o levadura, moho o levadura. Decir moho o levadura es como decir hombre o mujer. Listo. En cambio, los mucormicotas solo tienen mohos y tiene una característica especial, es que solo son mohos aceptados. O sea, esa es la característica especial de ellos. No tienen levaduras, no tienen mohos aceptados. Listo. Este subfilo solo son mohos aceptados. De resto, todos estos van a tener como que las 2 variantes. Hombre-mujer, mohos, levaduras. Listo. Y aparte, existe una división si es reproducción sexual o asexual. Entonces, sabemos que la reproducción asexual es aquella en la que no necesita de otro organismo para poder reproducirse, mientras que la sexual es cuando se combinan 2 organismos, ¿cierto? Entonces, tanto asco, basidio y glomeromicota, o pues mucormicotina, las que vimos anteriormente, tienen reproducción sexual. Listo. Los deuteromicota no tienen reproducción sexual. Entonces esa es la otra excepción. Entonces los glomeromicota solo son mohos aceptados y los deuteromicota no tienen reproducción sexual. Listo. Y la reproducción asexual sí puede ser a cualquiera. Entonces ya teniendo todo eso en cuenta, está este cuadrito que me lo mostraron en mi tiempo. No sé si ustedes se los mostraron. Igual ahí por el grupo se los habíamos mandado otra vez. Entonces está la división, mohos, levaduras, las familias y si tienen reproducción sexual o asexual. Entonces vamos a verlo un poquito más con detenimiento, ya vemos cada uno, listo. Entonces tenemos las 2 formas, mohos, levaduras, que es lo que yo les dije, que era como decir hombre o mujer, pues más que todo. Y decimos, los mohos sexualmente van a depender de la familia, puede tener cigosporangio con cigosporas, ascoscarpos con ascosporas, basidiocarpo con basidiosporas. Y recordemos que los deuteromicota no tienen reproducción sexual, por eso hay un no en todos los sexuales de esta familia. Los mohos asexuales, pues aquí están las otras formas, ya se las vamos a explicar. Las levaduras, mire que las levaduras, los mucormicota, que es lo que le acaba de decir, no tiene forma de levaduras, no existen, no existe en la naturaleza, por ende aquí hay otro no, listo. Y ya las levaduras pueden dividirse por ascas y ascosporas, basidosporas o gemación o fisión binaria, listo. Digamos que eso es como a grandes rasgos la reproducción, ya les voy a decir como qué significa cada una de esas cosas, listo.
Entonces, vamos primero a ver la reproducción asexual, la reproducción que necesita otro organismo para poder reproducirse. Entonces, casi que todas las levaduras para reproducirse asexualmente va a ser por gemación o fisión binaria. Gemación es como cuando ustedes ven una papa que le sale una papita chiquita, no sé si lo han visto, que es como un bulto. Así es gemación. De una levadura, de una blastoconidia, empieza a salir una blastoconidia hija de una pues, de sus laterales. Y la fisión binaria es como si fueran las bacterias que literal solo se parten dos y pues genera dos organismos nuevos. Las levaduras son muy básicas, entonces eso es como la reproducción asexual. Los organismos que son hifas aceptadas, o sea, los del género Mucormicotina, van a usar esporangio con esporangiosporas. ¿Qué es un esporangio con esporangiosporas? Esto es un esporangio con esporangiosporas. El esporangio es como la florecita y las esporangiosporas, pues las bolitas que salen de la florecita. Listo. Así es como se reproduce asexualmente este tipo de hongos. Y las hifas aceptadas tienen algo que se conoce, crecimiento tálico y blástico. Tálico va a ser aquellos, como les pone aquí, que se forman a partir de las hifas. Y elástico es aquella que se forma a partir de una célula madre. ¿Cómo así? Tálico, hagan de cuenta la asociación que les había dicho del bambú. Una hifa aceptada es como un bambú, tiene varios cositos y pues están pegados uno de otro. Imagínense que una de esas porciones del bambú se separa. Eso hace referencia al origen tálico que sale netamente de las hifas. ¿Listo? Ya sea de la porción terminal, ya sea de la mitad, ya sea de cualquier otra parte, sale de las hifas. Eso es tálico. Hagan de cuenta tallo, por así decirlo. Blástico, que dice ahí célula madre, es que digamos que al final de las hifas puede haber lo que se conoce una célula madre, dependiendo pues de cada una de las especies que vimos anteriormente, y me va a generar otras células, pues puede poner microconidias, macroconidias, y eso son como en general, pues blástico, son como unas celulitas al final de las hifas que van a reproducir como si fueran mamás. Entonces, eso es como la diferencia más que todo entre tálico y blástico. Igual recuerden, en cualquier momento si no me entienden algo me dicen. Listo. Entonces, las tetálico, me imagino que ya las han escuchado mucho. Artroconidias, clamidoconidias, microconidias, macroconidias. Las de elástico también puede ser micro y macro. Y eso se ve así. Las artroconidias, para que lo noten por ahí, son como conidias que se ven como barrilcitos. Listo. Entonces vea que aquí, lo vamos a ver ahorita más tarde, es como si fueran un montón de barriles, las azulitas. Eso se conoce como artroconidias. Listo. Microconidias, como su nombre lo dice, pues son micro, son chiquitas y son, por ejemplo, estas. Entonces vea que van saliendo ya sea de las hifas o de ramificaciones. Son chiquiticas. Y por el hecho de que son chiquiticas, permiten infectar más fácil. Hay una variación de las microconidias que se llama aleuroconidias, que me imagino que también ya saben más o menos en qué organismo está. Lo vamos a ver ahorita también. Entonces vea que las aleuroconidias son como las micro, pero más redondeaditas y salen directamente de la hifa, no sale como de ramificaciones. Siempre son así, como si fueran arvejitas. Listo. Entonces esa es la diferencia. Digamos que son como microconidias modificadas, por eso le cambian el nombre, pero el resto nada. Y hay otra variación que se llaman clamidoconidias, que son estas redondas. Entonces haga de cuenta que son los barrilcitos que habíamos visto aquí arriba, ¿sí los ven? Pero se hinchan. Esa es como la característica, se hinchan y por eso se llaman clamidio porque son como barriles hinchados y son así redonditas. Listo. Y existe otra que se llaman macroconidias. Las macroconidias sí son variantes en toda su forma, en todo su esplendor, pueden ser de cualquier forma, tipo color, y va a depender pues mucho del hongo. Entonces, por ejemplo, me imagino que esta ya la han visto por ahí, macroconidia tuberculada. ¿Saben de qué hongo es de pronto? Bueno, entonces lo vamos a ver ahorita también, histoplasma. Listo, por ejemplo, este es un histoplasma. Este lo van a ver micoides oportunistas. Son como en forma de hoz, son de fusarium. Este son otro tipo de hongo que encontré por ahí, que vea que son como si fueran deditos. Listo. En general, las macroconidias, la única característica es que es grande y pues por el hecho de ser grande, digamos que pues ya, ya le confiere como esa cosa. Además, el hecho de que sea macroconidias hace más difícil que pueda infectar. Ahorita lo van a ver, pero cuando una microconidia entra puede llegar hasta un alvéolo, mientras que cuando una macroconidia entra puede quedarse en cualquier parte de las vías respiratorias por ser tan grande. Entonces el hecho de que se quede por ahí estancada hace que no infecte tan fácil. Listo.
Todo eso es lo de reproducción asexual, que en general son las conidias. ¿Alguna pregunta con este? Y está la otra que es la parte de la reproducción sexual. ¿Listo? Entonces recuerden, la reproducción sexual solo están en ascomicetos, basidiomicetos y los mucormicotina mucorales. ¿Listo? Los deuteromicetos no tienen reproducción sexual. Y ahorita vamos a ver otra vez el cuadro. Entonces, los ascomicetos o ascomicota, vean que cada uno tiene forma levadura, moho, levadura, moho. Los mucormicotina solo tienen mohos aceptados. Entonces, es como medio enredadito, pero si usted se sabe todas esas relaciones, pues ya lo conoce. Listo. Entonces vea que la reproducción sexual es muy parecida en las dos, solo varía un componente. Entonces, por ejemplo, las levaduras es ascas con ascosporas y los mohos son ascocarpos con ascas y ascosporas. Listo. Los carpos, digamos que son más especializados y por eso necesitan un organismo más especializado como es un moho. Lo mismo va a pasar con los basidiomicetos, bacidios con basidiosporas. Y en los mohos, como son más grandes, más especializados, tienen basidiocarpos con bacidios y basidiosporas. Esa es la única diferencia, listo. Sin embargo, vea que son muy parecidos y se nombran dependiendo de la especie. Y los mucorales, que solo son mohos aceptados, la forma de reproducirse sexualmente es esto que tenemos aquí, que es como una pelusa negra, que se llama cigosporangio con cigosporas. Listo. Recuerden que la forma asexual es esporangio con esporangiosporas. La forma sexual es cigo con cigo. Listo. Cigosporangio con cigosporas. Y literal es aquí. Aquí se unieron dos hifas de dos hongos diferentes y formaron esta cosita que sería el cigosporangio. Y adentro tiene cigosporas. Digamos que pueden hacer la similitud con cigoto. Listo. Cuando dos especies se unen, forman un cigoto. En este caso sería un cigosporangio. Entonces vamos a volver a ver la tablita después de haberles explicado esto. Entonces, tenemos la reproducción asexual, que fue la que vimos primero. Entonces recordemos, los mucormicotinas tienen esporangio con esporangiosporas. Las levaduras se reproducen por gemación y fisión binaria. Y todos los demás hongos se reproducen por artro, clamidio, micro, macroconillas, dependiendo de su origen, etc. ¿Listo? Son las tres formas de reproducción asexual. Y por reproducción sexual, tenemos los mucormicotinas tienen cigoesporangios con cigoesporas, que es muy parecido pero diferente. Y dependiendo de si es asco o asidio micetos, van a tener ascocarpo con ascas ascosporas o ascas y ascosporas, o acidiocarpo con bacidios baciosporas y bacidios baciosporas, porque las levaduras son más arcaicas, por así decirlo, entonces por eso no tienen los carpos. ¿Listo? Digamos que eso es como a grandes rasgos, pues como intentar explicarles lo de la reproducción. Yo sé que puede ser tedioso o complejo, pero no sé si tengan alguna pregunta, duda, no sé si aclaró la duda que había la semana pasada de que era una micro macro al euro en todas con idias. ¿Todo bien? Listo. Bueno, entonces ahora, después de haber dicho eso de la reproducción, igual recuerden, en cualquier momento si quieren preguntar nos dicen. Entonces ahora viene lo de las micosis profundas. Entonces, a ver, alguno de ustedes que nos ayude aquí. Solo son tres casitos. A ver, Samuel que está ahí como activo. Samuel, Eneidi, ¿quién más por ahí? Alguno de los que está ahí. María Juliana. A ver, yo leo. Luis, un hombre de 50 años consulta por fiebre, tos y disnea, que han estado empeorando durante las últimas semanas. Luis menciona que recientemente ha vuelto de un viaje de la Cueva del Esplendor en Jardín, Antioquia. Además, presenta fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Luis también tiene signos de dificultad respiratoria como taquipnea y sibilancias. En la auscultación pulmonar se escuchan crépitos finos. Bueno, hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Los que estuvieron en la tutoría pasada ya saben, yo me llamo Samuel Pérez, soy el otro tutor de hongos. Y bueno, entonces vamos a hablar del caso que ya no lo leyó. ¿Quién no lo leyó? Catherine fue. Bueno, Sí. entonces, bueno. Listo, entonces,
Es un caso clínico, paciente que tiene fiebre, tos, disnea. Eso pues realmente sí nos dice bastante, pero no nos dice mucho de la causa que puede tener este paciente. Entonces ustedes con esos 3 datos, ¿qué pensarían que tiene este paciente? No piensen solo en hongos, ustedes ya vieron bacterias, vieron parásitos, van a ver virus. ¿Qué podría tener este paciente cuando yo digo que tiene fiebre, tos y disnea? Tuberculosis. Entonces, sí, súper importante. Por ejemplo, la tuberculosis va a ser uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de la histoplasmosis, porque la forma de presentación va a ser muy parecida. Listo. Entonces, una neumonía. Listo, podemos tener una neumonía bacteriana por cualquier microorganismo de los normales que nos causan neumonía, no sé, un Haemophilus influenza, un Streptococcus pneumoniae. Tuberculosis súper importante, que en los hallazgos radiológicos vamos a ver que se parece un poquito. Entonces este paciente ha estado empeorando, o sea, ya viene 2 semanas con los síntomas. Y importantísimo, viene de la cueva del esplendor en jardín. Y yo sé que eso se los dijeron en clase. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Histoplasmosis. Histoplasmosis. Listo, y ya mismo más adelante les voy a preguntar para que la clasifiquen, que eso es lo más importante que les van a preguntar en el parcial. Entonces, este paciente, además de presentar fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, cosas muy comunes en tuberculosis, tiene signos de dificultad respiratoria, taquipnea, es decir, el paciente se nos está agravando. Pero entonces ya con esa información que tenemos ahí ya podemos empezar a mirar qué es lo que tienen con una alta sospecha de histoplasmosis. Steven, ¿la puedes pasar, por favor? Entonces vamos a hablar de histoplasmosis. La histoplasmosis, ustedes ya saben, es causada por un hongo dimórfico térmico que se llama Histoplasma capsulatum. Listo. Es un patógeno primario. Ustedes también van a ver que pues, esto es más o menos un repaso de la clase. Ustedes van a ver que esto también da en personas que están inmunocomprometidas. No es una infección oportunista, porque él puede infectar personas que están completamente sanas. O ustedes vieron que en el caso que acabamos de ver, el paciente tenía alguna enfermedad de base, ¿cierto que no? Entonces, esos datos son los que nos van a permitir a nosotros clasificar la enfermedad más adelante. Entonces, el hecho de que sea patógeno primario significa que él me puede enfermar sin que mi paciente tenga que tener una condición específica para que él pueda entrar. ¿Cómo está en el ambiente? Entonces, en el ambiente él va a estar como un moho. Entonces, es un moho hialino septado, por eso se tiñe de azul. Acuérdense que nosotros teñimos con KOH o azul de lactofenol. Y se va a presentar como un moho con macroconidias y microconidias. Y esto es súper importante que Steven se los mencionó ahorita, y es que las macroconidias no nos van a infectar. Steven, pasa por favor la diapositiva. Las microconidias van a ser las partículas que nos van a infectar. ¿Por qué? Por el tamaño. Las macroconidias, si bien pues son microscópicas, son muy grandes y no logran llegar hasta los alvéolos. Sin embargo, las microconidias sí logran llegar hasta allá, y allá es donde se va a instaurar la infección. Entonces, una vez ellas se entran al microorganismo, llegan hasta allá, hasta el alvéolo, ellas se van a convertir en blastoconidias unigemantes intracelulares. Eso es importante que lo digan así tal cual. Blastoconidias unigemantes intracelulares, porque, por ejemplo, las blastoconidias de Paracoxi no son ni unigemantes ni intracelulares. Entonces, tienen que especificar muy bien, no solo vayan a poner blastoconidias. Entonces, ya sabiendo eso, ¿a qué células se meten ellas? Eso pues lo voy a mencionar más adelante. Entonces, ya hablando más de la epidemiología, y que yo se los he repetido desde las tutorías pasadas, muchachos, en las infecciones por hongos la epidemiología siempre va a ser súper importante. Y a ustedes les han dicho, histoplasmosis, todo lo que tenga compuestos nitrogenados, allá yo voy a encontrar histoplasma. Entonces, galpones donde hay pues heces de gallina, guano, gallinaza, pollinaza, en cuevas o en construcciones viejas o abandonadas. Entonces, en todos esos lugares donde hay altos compuestos de nitrógeno, pues allá voy a encontrar el histoplasma. ¿Cómo nos infectamos? Por medio de aerosoles, es decir, nosotros vamos a inhalar, que yo ya les dije, las microconidias. También vamos a inhalar macroconidias, pero ellas no nos van a poder infectar, solo las microconidias. ¿Listo? Steven, pasa la porfa. Entonces, en histoplasmosis, y yo sé que también lo vieron en tuberculosis, es como este
fenómeno que es infección, enfermedad, latencia. Entonces, aquí, antes de entrar a esto, vamos a hablar un poquito de cómo es ese proceso de la infección, cómo es esa patogenia. Entonces, ya sabemos, vamos a inhalar esas, yo, bueno, me voy para la cueva del esplendor, y por allá me inhalo mis microconidias. Esas microconidias van a ir hasta los alvéolos y allá, acuérdense que nosotros tenemos unos macrófagos que están inactivos, listo, que ellas tratan de eliminar todo. Pero además, allá, las células que hay en los alvéolos van a lograr hacer una identificación del patógeno. ¿Listo? Eso va a hacer que se activen los linfocitos T. Los linfocitos T van a ser sumamente importantes en la infección por histoplasmosis. ¿Por qué? Los linfocitos T, una vez activados, ellos van a empezar a producir citoquinas que van a activar los macrófagos. Cuando esos macrófagos están activados, ellos son el putas. Entonces ellos, ¿qué van a hacer? Van a ir y se van a comer todas esas blastoconidias. ¿Listo? Entonces allá ya son intracelulares y ellas van a estar principalmente en los macrófagos. Esos macrófagos van a salir corriendo a los ganglios, donde allá ellos van a hacer pues su presentación, le van a presentar a las células, a los linfocitos B, para que ellos hagan los anticuerpos pues y monten una respuesta inmune mucho más grande. Pero ¿qué es importante? Y esto nos va a ayudar a que en la radiografía logremos identificar los patrones de la enfermedad. Entonces eso más o menos es un poquito de la explicación de cómo se da esa infección y cómo combate contra el sistema inmune. Otra parte importante de esa respuesta inmune frente a histoplasmosis es que nosotros, cuando no podemos matar una infección, ¿qué hacemos? La contenemos. ¿Cómo la contenemos? Formando granulomas. Entonces ustedes van a ver que en la histoplasmosis se van a formar granulomas y que más adelante vamos a ver un fenómeno que se va a presentar en las radiologías, que son los histoplasmomas. ¿Qué son los histoplasmomas? Granulomas que se calcificaron. Entonces, ahora sí, sabiendo esto, vamos a ese fenómeno de infección, enfermedad y latencia. Yo me infecto. Y que yo me infecte no significa que yo me enferme. ¿Qué significa que yo me infecte? Que el microorganismo entró. El microorganismo está dentro de mí, pero yo, hasta que no presente síntomas de enfermedad o signos, yo no estoy enfermo. Entonces, tengo que estar infectado y además presentar signos y síntomas para estar enfermo. Pero entonces, yo me infecté. Pueden pasar dos cosas: que me enferme o que mi sistema inmune sea tan bueno que logre instaurar una respuesta de contención, pero que no logre ser lo suficientemente buena como para matar las blastoconidias viables que queden dentro de esos granulomas. Y si no las mata, por cualquier X motivo, que me baje mi respuesta inmune, ya sea que me dé cáncer y tengan que estar una terapia con quimioterapia, o que me dé VIH y yo no me dé cuenta y logre llegar a una fase SIDA, ahí es donde se va a reactivar la infección. Entonces, eso es más o menos como esa dinámica que hay, y eso ustedes también lo van a ver cuando vean VIH y cuando vieron tuberculosis, que es en tuberculosis pasa exactamente lo mismo. Y por eso a todos los pacientes que llegan con SIDA, yo les voy a hacer pruebas de detección de tuberculosis, de histoplasma y de los diferentes patógenos oportunistas que, una vez yo he instaurado un tratamiento, esa infección no me vaya a matar a mí, o que yo la logre controlar primero antes de poder instaurar ese tratamiento antirretroviral, que vamos a hablar un poquito más de esto al final. Listo, Steven, pásala por favor. Bueno, entonces como tal, histoplasmosis, histoplasma va a tener varios factores de virulencia. Dentro de esos factores de virulencia, pues vamos a encontrar estos que son los que casi siempre la profesora se los menciona en clase. Súper importantes, porque nos van a ayudar en ese diagnóstico, las proteínas H y la proteína M. Listo. ¿Por qué? Ellas van a ser muy buenas. Primero, la proteína H es muy buena contra el estrés oxidativo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Histoplasma es intracelular. El macrófago, ¿qué quiere? Matarla. ¿Cómo la va a matar? Con los fagolisosomas. Entonces, si yo logro inhibir ese estrés oxidativo, esos radicales libres del oxígeno, no me va a poder matar. Entonces yo ya voy a estar un poquito más libre en ese citoplasma y yo me voy a poder desenvolver, me voy a poder, por decirlo así,
desempeñar mejor en mi infección. ¿Qué va a hacer? Esas blastoconidias que ya no van, que ese estrés oxidativo no los va a matar, se van a empezar a dividir. Y por eso en la foto que veíamos antes, esos macrófagos van a estar llenísimos de blastoconidias. Ya por acá también tenemos, bueno, esa proteína M también es súper importante. Ella es muy buena porque ella es un inductor de respuesta inmune muy bueno, pero él no es tan relevante para histoplasma. Pues digamos que si yo ataco esa proteína no voy a matar a histoplasma. Entonces, como no es tan bueno, digamos que va a ser un distractor de la respuesta inmune, porque toda la respuesta inmune se va a ir hacia allá, y las blastoconías o las células de histoplasma pues van a poder continuar su replicación, bueno, o su división de forma tranquila, distrayendo el sistema inmune. Ya pues esto hace parte como el ergosterol, la quitina, los beta-1,3-glucanos hacen parte pues como de esa estructura de la pared del hongo, que también va a ser vital pues para que no lo maten. La melanina, que se los mencionamos desde la clase pasada, que va a ser fundamental tanto para el estrés oxidativo como para evitar la respuesta inmune, porque como ya se los dijimos, la melanina se parece mucho a la de nosotros y el sistema inmune no lo va a reconocer como algo extraño. Listo. La proteína HSP60, pues esta proteína es una proteína de shock térmico y como su nombre lo dice, nos va a servir para cuando se instaure, digamos, por decirlo así, fiebre, entonces nos va a ayudar con esa termotolerancia y además ella es muy buena, por decirlo así, en el sentido de que ella induce que los macrófagos se la coman. Entonces ella expresa esa proteína y es como si le dijera a los macrófagos, venga, cómanme. Apenas histoplasma entra, saca todo su arsenal de factores de virulencia y empieza a controlar los mecanismos que tiene el macrófago para matarlo y entonces ya él tiene una casita muy buena para vivir ahí. Listo. Entonces, que eso hace parte de lo siguiente. Entonces, ¿cómo vive dentro del macrófago? Entonces, modula la acidificación del fagosoma. Entonces, no lo va a poder matar. Disminuye la presentación antigénica. Entonces, evita ese reconocimiento por el sistema inmune. Inhibe las ATPasas vasculares. Es básicamente lo mismo. Y tiene unas proteínas de unión al calcio que inhiben la apoptosis. Entonces, primero, va a desarmar al macrófago para que no lo mate y después le va a decir, con que vos querés morirte. No, usted no se va a morir porque usted ya es mi casa. Listo. Y lo que yo se los dije, entonces, va a haber un papel muy importante, a esto se me olvidó mencionárselos, y es, las células dendríticas también van a tener un papel muy importante, porque como ustedes ya vieron en Inmuno, las células dendríticas son las reinas presentadoras de antígeno. Ellas son las top en eso y son las que con mayor efectividad van a presentarle los antígenos a los linfocitos T para que ellos pues puedan activar esa respuesta a través de los macrófagos, a través de la formación de granulomas. Listo. Steven, pásala, por favor. Bueno, entonces ahora sí, antes de hablar de esto, acuérdense que en histoplasma vamos a encontrar más o menos 4 o 5 formas de presentación. Que la normal es una que es asintomática, es decir, una histoplasmosis pulmonar aguda con inóculo bajo. ¿Listo? Entonces, yo realmente no tengo síntomas, yo sé que estoy infectado, pero yo no tengo ningún síntoma, porque el inóculo fue tan poquito que no fue capaz de generarme una enfermedad. Ahora, si el inóculo fue alto, entonces ahora tenemos una histoplasmosis pulmonar aguda con inóculo alto, ¿cómo se va a presentar? Entonces, un paciente con fiebre, tos seca, disnea, dolor torácico, puede presentar sudoración nocturna, también puede presentar pérdida de peso y normalmente mialgias y artralgias. Listo. Muy parecido a qué caso. Al caso que vimos al principio, muchachos. Listo. Entonces, el paciente que vimos al principio es un paciente que tiene una histoplasmosis pulmonar aguda, con inóculo alto, puesto que tenía signos y síntomas. ¿Cómo yo me voy a apoyar para hacer ese diagnóstico? Entonces, yo voy normalmente, todos los pacientes que llegan con síntomas respiratorios de neumonía y que pues cumplen criterios de hospitalización, yo lo que voy a hacer es una rayos X de tórax.
Y esos rayos X de tórax me van a servir más o menos para yo empezar a sospechar. En la histoplasmosis es normal que yo vea un patrón reticulonodular que normalmente es bilateral. Puedo tener adenopatías ciliares o mediastinales, infiltrados miliares. Y yo sé que ustedes todavía no han visto mucho de radiografía de tórax, pero más o menos se los voy a explicar. No sé si Steven pueda acercar la imagen. Listo. Los infiltrados miliares, yo sé que ustedes cuando vieron tuberculosis seguramente les hablaron de tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar, o bueno, el patrón miliar que se va a ver es como, háganse de cuenta, los pulmones se deben ver negros, pero eso parece un cielo estrellado. Es llenísimo, llenísimo, llenísimo de punticos blancos pequeñitos, no tan grandes, no logran verse como un nódulo. Listo, sino que son muy, muy, muy chiquitos. Listo. El patrón retículo nodular, entonces yo voy a ver cómo de cierta forma se delinea el patrón de de la vía respiratoria más, por decirlo así, distal, pues más hacia la periferia, y voy a ver nódulos pequeños. Listo. No sé si Steven pueda señalar ahí. Y las adenopatías ciliares, entonces ciliares, hablamos del hilio pulmonar, entonces en la zona donde más o menos voy a ver lo que sería el tronco pulmonar, en esos lados, en los laterales del mediastino, ahí yo voy a ver un ensanchamiento que me puede decir que esos pueden ser adenopatías ciliares. Listo. Y finalmente un hallazgo que sería no muy patognomónico, pero que sí me puede dar un muy buen indicio, son los histoplasmomas, que ya se los dije. Son granulomas grandes que se calcificaron. Listo. Sí, la puedes ya poner pequeña. Y finalmente, para el diagnóstico, en la histoplasmosis pulmonar aguda yo tengo el esplendor de la infección. Listo, entonces va a ser una parte muy buena para yo tomar muestras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar sangre. ¿Qué vamos a hacer con esa sangre? Dos pruebas que las profesoras se cansan de mencionarles y son la fijación de complemento y la inmunodifusión. ¿Qué hacen estas pruebas? La fijación de complemento es, a través de diluciones yo voy a mirar los anticuerpos que hay frente al histoplasma. Listo. Si los títulos de los anticuerpos son mayores a 1 en 32, considero que es positivo. En los pacientes, vamos a ver, bueno, eso lo vamos a decir entonces más adelante. Listo. Y la inmunodifusión es básicamente un agar chiquito. Ustedes ya vieron bacterias. Entonces es un agar chiquito, transparente, en el que yo voy a hacer más o menos 5, 6 huequitos. Listo. Y voy a hacer de esos 6 huequitos, en la mitad hago otro huequito. En la mitad yo voy a poner antígenos de histoplasma. Y en los otros huequitos, como alrededor, voy a poner la sangre del paciente. Bueno, el suero diluido. Listo. Y se van a formar unas bandas. Las bandas me van a decir, o bueno, hacen referencia a la detección de estas dos proteínas, de la proteína M y de la proteína H. Entonces, si detecto, o sea, si aparece la banda M, eso no me da mucha información realmente. Me está diciendo que ese paciente o tiene o tuvo una histoplasmosis. Listo. En cambio, la banda H me va a decir que hay una infección activa. Entonces, si veo una sola banda, eso no me está diciendo nada. Si veo las dos, eso sí me está diciendo, este paciente tiene una infección por histoplasma. Y es realmente, funcionan muy bien las dos, pero la fijación de complemento, pues, es menos sensible, pero es más específico. Entonces, podemos hacer una combinación de las dos pruebas. Bueno, eso por el lado de la histoplasmosis pulmonar aguda. Sí, eso. Bueno, entonces en la histoplasmosis pulmonar crónica, esta se va a presentar en pacientes que de por sí tengan un defecto estructural del pulmón. Entonces, pacientes que tengan EPOC, por ejemplo, que tengan esas vías aéreas inflamadas, más bien cerradas, y los pacientes con fibrosis quística que no puedan hacer una remoción adecuada a través de ese moco y esos cilios, de esas de las microconidias y esas macroconidias, o pacientes que de por sí tengan una fibrosis pulmonar, que no necesariamente es fibrosis quística, sino solo una fibrosis del pulmón.
¿Cómo se va a presentar esta enfermedad? Síntomas clásicos de una, pues de una afectación del sistema respiratorio, pues del sistema pulmonar. Entonces, el paciente va a presentar con disnea, dificultad respiratoria, puede presentar diaforesis nocturna, fiebre, malestar, tos productiva, hemoptisis y pérdida de peso, sobre todo porque esto es crónico, es decir, se va a prolongar en el tiempo, porque los pacientes que tienen defectos estructurales del pulmón, pues ellos ya vienen con síntomas pulmonares. Entonces, para ellos, que presenten tos, por ejemplo, una tos que nadie les quita, para ellos eso no es como una cosa rara, porque pues digamos que dentro de su enfermedad ellos pueden presentar estos síntomas. Entonces, es difícil que consulten y por eso la infección se va a prolongar más. Complementario a lo que vimos en la RX de la histoplasmosis pulmonar aguda. En esta, además de lo que ya vimos, van a aparecer cavitaciones y cavernas marchantes. Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, en la parte más apical del pulmón, como si fuera un espacio. En blanco se va a ver más negro, como si ahí hubiera una gran cantidad de aire. Mañana yo le hago otros rayos X a ese paciente y resulta que eso ya no está ahí, sino que está en otra parte. Listo. Esa es la forma de presentación de las cavernas marchantes. Y el diagnóstico, entonces para el diagnóstico podemos utilizar como muestra o el esputo o muestras de sangre. Con el esputo, ustedes ya saben que tomar una muestra de esputo es difícil porque se contamina muy fácil, pero si yo la logro hacer y bajé al máximo la contaminación, entonces voy a hacerle a eso una tinción de Wright y además una, no sé por qué no está acá, una tinción de Giemsa. ¿Por qué estas dos tinciones? Porque estas dos tinciones me van a permitir a mí teñir las blastoconidias que están dentro de esos macrófagos. Entonces, si yo veo blastoconidias unigemantes intracelulares, pues yo ya estoy casi que 100% seguro de que ese paciente tiene una histoplasmosis, además del cuadro clínico que presenta. Si yo no estoy muy seguro y yo soy el infectólogo, pues le mando un estudio histopatológico con un pedacito de pulmón, una biopsia, y miro a ver qué es lo que hay. Listo. También voy a hacer un cultivo con ese esputo. Acuérdense, los cultivos de los hongos dimórficos térmicos se tienen que hacer en dos temperaturas, a 25 y a 36, 37 grados más o menos. ¿Por qué? Porque yo necesito ver que haya ese cambio, que cuando está como a 25 grados se presente como un moho y a 36 grados como blastoconidias. Pero porque aquí yo no haría un cultivo a 37 grados, sabiendo que es un dimórfico térmico. Muchachos, ¿no saben o les da pena? Por el riesgo para el personal del laboratorio. Pues digamos que sí, digamos que histoplasma es, digamos, si yo destapo un cultivo, pues en un ambiente que no esté controlado y que no sepan qué es histoplasma, pues probablemente todo el laboratorio se vaya a infectar de histoplasma. Pero muchachos, acuérdense, blastoconidias unigemantes intracelulares. Yo puedo hacer un cultivo de una blastoconidia unigemante intracelular en un agar. Bueno, muchachos, entonces no. Como es intracelular obligado, tendría que hacer un cultivo celular. Y nosotros, pues, no tenemos los recursos para darnos ese lujo. También podríamos hacer una PCR que me detecte el genoma de histoplasma, pues que me lo cuantifique. Puedo hacer la fijación de complemento o la inmunodifusión, que ya se las expliqué. Listo. Y por último, Steven, pásala por favor. Vamos a hablar de la histoplasmosis diseminada. Entonces, la histoplasmosis diseminada se va a presentar en pacientes que normalmente tienen un defecto de la inmunidad, específicamente de que afecte los linfocitos TSD4. ¿Cuál es la principal afectación de los linfocitos TSD4? O una leucemia o el VIH. Entonces, en esos dos va a ser muy, muy importante la histoplasmosis.
Manifestaciones clínicas. Entonces aquí, como es una histoplasmosis diseminada, el cuadro va a ser peor. Entonces el paciente, aparte de que ha perdido peso, tiene hepatomegalia, tiene esplenomegalia. Voy a ver que tiene una disminución en todas las líneas celulares cuando yo vaya a revisar ese molecograma. Tiene una afectación pulmonar muy considerable y además puede presentar lesiones en piel, que es lo que nosotros llamamos una histoplasmosis cutánea mucocutánea. En los rayos X, aquí es donde yo voy a ver granulomas o histoplasmomas, aunque como es diseminada, probablemente como mi sistema inmune no está tan bueno, va a ser muy difícil que yo logre instaurar una respuesta inmune muy buena, entonces los cambios van a ser un poquito difíciles de ver. Listo. Para el diagnóstico, ¿qué voy a hacer yo? Puedo tomar esputo, puedo tomar sangre, puedo tomar líquido cefalorraquídeo, médula ósea, exudado de las lesiones cutáneas. ¿Por qué? Porque el hongo está en todas partes. Entonces, casi que cualquier muestra que yo utilice me va a servir. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo con cada una de esas muestras? Entonces, como les digo, puedo hacer la tinción de Wright, la tinción de Jeans, hacer un estudio histopatológico a esa médula ósea, o hacer una biopsia. El cultivo, entonces acuérdense que el cultivo solo se hace a 25 grados. Y acá, muy importante, cuando yo tengo un paciente que tiene un defecto en la inmunidad, como mi sistema inmune no es capaz de instaurar una respuesta inmune tan buena, ¿qué va a pasar con esa fijación de complemento? Acuérdense que en los otros dos, los títulos es de 1 en 32, pues mayores a 1 en 32 para yo decir que es positivo. En este se baja a la mitad. Si yo tengo títulos mayores de 1 en 16, se considera positivo ese resultado. Y nuevamente podemos hacer inmunodifusión. Importante y algo que pues no está acá en las diapositivas y no sé si la profesora se los mencionó en clase. Nosotros podemos hacer algo que se llama antígenos en orina. Y eso solo se hacen en la histoplasmosis diseminada porque yo puedo coger cualquier muestra y porque ese hongo está en todas partes. Y en la histoplasmosis pulmonar aguda porque está en la flor de la infección. Normalmente yo no voy a utilizar antígenos en orina en una infección crónica porque no me va a servir para nada, porque ya yo llevo un buen tiempo con la infección y digamos que mi sistema inmune también va a empezar a generar como una especie de tolerancia a esa infección, entonces él se va a, por decirlo así, volver perezoso y no la va a querer eliminar. Sabiendo que la puede contener, no la va a eliminar. Y estoy en pasado, por favor. Bueno, entonces diagnósticos diferenciales de una histoplasmosis pulmonar aguda. Neumonías, pero sobre todo neumonías atípicas, porque yo con una neumonía por más de 15 días, pues eso ya me tiene que estar a mí indicando que hay algo raro. Y las que vieron ustedes en bacterias, bueno, eso aún no lo han visto. Bueno, en las neumonías hay unas neumonías que nosotros llamamos neumonías atípicas. Entonces son neumonías por microorganismos normalmente escasos o raros. Entonces, por ejemplo, legionela, por micoplasma, por clamidia neumófila, por Francisella tularensis. La tuberculosis también va a ser un diagnóstico diferencial muy importante de la histoplasmosis pulmonar aguda, o la que vamos a ver ya mismo, que es la coccidioidomicosis. En la histoplasmosis pulmonar crónica también tenemos la tuberculosis, las micobacterias atípicas, pues las no tuberculosas como Mycobacterium avium, Mycobacterium bovis. Listo. Coccidioidomicosis, la sarcoidosis, que no es una infección, pues no es una infección, la sarcoidosis es una enfermedad autoinmune en la que se forman muchos granulomas, la paracoccidioidomicosis que la vamos a ver ahorita y algunas neoplasias. Y finalmente, en los histoplasmomas, pues en nosotros acuérdense que vamos a tener también otros tipos de granulomas, por ejemplo los tuberculomas, los de las aspergilos, los aspergilomas, que los vamos a ver después, que son, en ciertos casos son acúmulos del hongo, en otros van a ser una respuesta inmune montada, pero en la radiografía se van a ver iguales. Y esto, que es un dato súper importante que ustedes se deben llevar para el parcial y para la vida, es cuando yo tengo un paciente con una infección grave y ese paciente tiene VIH, yo siempre, muchachos, esto acuérdenselo, súper importante, siempre yo voy a tratar primero la infección que él tiene. El VIH no se puede tratar primero. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo mi sistema inmune, perdón, yo tengo mi cuerpo lleno de histoplasma.
En todas partes tengo histoplasma. Esos antígenos están en todas partes. Y yo tengo VIH. Y le pongo el tratamiento antirretroviral. Me pongo mi tratamiento antirretroviral. Mi sistema inmune se va a reactivar muy rápido y ahí va a empezar a detectar antígenos en todas partes. Entonces se va a dar una respuesta inmune descontrolada que finalmente, pues, por tratar de ayudar va a matar al paciente. Entonces yo, por eso primero trato el VIH. ¿Cómo se llama todo este proceso de tratar al paciente? O bueno, digamos que esa respuesta inmune que es como alocada. Eso se llama un síndrome de reconstitución inmune. Y no solo es en el tratamiento de histoplasmosis, sino en cualquier otra infección importante en los pacientes con VIH. Listo. Y ya como tal, tratamiento del paciente que tiene histoplasmosis, vamos a hacer un tratamiento inicial con anfotericina B, y si el paciente empieza a mejorar, pues yo lo puedo pasar a itraconazol. Si no, continúo con anfotericina B, ya pues sabiendo ustedes que la anfotericina B es un medicamento bastante potente y que es bastante hepatotóxico. Listo. Listo, alguien que nos ayude con el segundo. Juan, un hombre de 40 años que trabaja como agricultor, acude a la consulta debido a fiebre, fatiga y tos que han estado persistiendo durante varias semanas. Juan menciona que también ha notado lesiones en la boca y en la piel. Al examinar a Juan, se observa que tiene lesiones en forma de placas en la mucosa oral y áreas ulceradas en la piel de su cara y brazos. Además, Juan presenta linfadenopatías en el cuello y en las axilas. Tiene fiebre y se escuchan crepitantes. Bien. A ver, Juli, ¿qué ves de diferente o qué ves de similar al caso anterior? Pues que acá, por ejemplo, nos dice que tiene lesiones en la boca y en la piel. Y que pues y que tienen como que se están formando placas y zonas ulceradas. Cambio el otro se centraba más como era en los síntomas respiratorios. Eso, exacto. Vea que a pesar de que este también puede tener fiebre, fatiga y tos, que son síntomas que tenía el otro caso, este puede tener una que otra síntoma diferente, así nos puede ayudar a diferenciar. ¿Y qué otro dato es importante? Pues tuvo alguien más. ¿Qué es importante de este caso que nos puede ayudar a enfocar? Lo que dice que trabaja como agricultor de pronto, ¿Y por qué? pues por el riesgo de exposición, pues por... Sí, o sea, porque así puede estar más expuesto a, a la infección por el hongo. Súper, súper bien. Entonces, como nos había dicho Juliana, entonces recuerden que la epidemiología es muy importante y un dato muy importante es en qué trabaja. Listo. Yo sé que a veces el en qué trabajan las personas es como muy bobito, pero muchas veces los dan en el parcial y con eso tienen la pista para todo listo. Entonces, en este caso, es muy importante que él es agricultor. Vamos a ver por qué. Y como bien dijeron, vea que aquí tiene otras manifestaciones que no tenían. Entonces, por ejemplo, aquí, vea que tiene estas cosas aquí en la nariz. Y cuando le hicieron el examen encontraron esto. ¿Alguno sabe qué es eso? ¿Qué son esos círculos que ven ahí? ¿O son burbujas? No sabe, no responde. Blastoconidias multigemantes. Eso, eso. Entonces, vea, recuerda que cuando les dije ahorita en la parte de reproducción, que la gemación es como si fueran las papas que le salen las bolitas por afuera. Esta es una blastoconidia multigemante porque vea que hay varias gemaciones. Pues esa es la característica. La otra era, la histoplasma era blastoconidia unigemante, entonces solo va sacando un hijo a la vez. Listo. Muy común con paracoxi. Entonces, vamos a ver la parte de paracoxi. Entonces, paracoxioides también como histoplasma es un patógeno primario. Listo. Eso quiere decir que no necesita, pues que nosotros tengamos ningún defecto en la inmunidad para poder atacarnos. Además, como ya vimos en la tutoría pasada, casi que todos los patógenos primarios son dimórficos térmicos. Este no es la excepción. Entonces, en el ambiente va a ser un moho hialino septado con microconidias, que recuerde que en el caso de paracoxi, como tiene una formita diferente, le llaman aleuroconidias. ¿Listo? Aleuroconidias. Y cuando ya nos vamos a infectar, entonces ya en el cuerpo forma blastoconidias multigemantes, como había dicho el compañero, en timón de barco. Listo.
Vea que aquí es muy parecido, esto es un timón, se los presento si no saben cómo es un timón pirata. Y vea que es muy parecido a lo que podemos ver aquí, que es una blastoconida grandecita, que es la mamá, y varias blastoconidas alrededor. Listo. En el mundo hay dos especies principales, que es Paracoccidioides brasiliensis y Lutze. Listo. Aquí vamos a infectar más que todo por brasiliensis. Hay como una subcepa, yo me imagino que les contaron en clase, que se llama Restrepensis, pero bueno. El caso es, estas son como las dos especies más importantes. Y nos vamos a infectar muy parecido como nos infectamos con histoplasma. Entonces, nosotros inhalamos aerosoles contaminados con el hongo y vamos a inhalar esas aleuroconidias. Grábeselo, tatúeselo en la mente. Y las aleuroconidias van a ser aquellas que van a llegar hasta los alvéolos y van a generar la infección. Listo. La diferencia con histoplasma, para que lo tengan ahí, es que histoplasma es muy pequeña, y es intracelular obligada, por el hecho de que es muy pequeña también. En cambio, Paracoxi es este monstruo gigante que ni siquiera cabe dentro de un macrófago. Entonces, al Paracoxi ser tan grande, es un organismo extracelular. No sé si me hago entender. Listo. El otro es muy chiquito, cabe dentro de un macrófago, este no cabe en realidad dentro de un macrófago. Entonces, Paracoccidioides va muy relacionado con lo que nos había dicho la compañera ahorita. Su hábitat principal es entre los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Ustedes dirán, ¿qué onda es eso? Listo. Entonces aquí les traigo como la semejanza para que sepan más o menos cuánto es 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Listo. Cali es como 1010 metros sobre el nivel del mar y Medellín es casi 1500. Entonces vea, más o menos es como un piso como templado, listo, entre Medellín y Cali, más abajo que arriba, listo. Que ya vamos a ver por qué es importante. Entonces ya sabiendo eso, es muy importante que prefiere lugares fríos y húmedos. ¿Y por qué dijimos ahorita que un dato muy, muy bacano era que era agricultor? Es porque Paracoxi va a estar en aquellos cultivos de café, de algodón, de tabaco o zonas donde hay armadillos. Listo. Estos son los datos epidemiológicos como más importantes que usted debería saber. Entonces, por ejemplo, si en el parcial les dicen que es un cafecultor, que es un tabacalero, que es un, no sé cómo llaman los de algodón, pero si cultiva algodón, o si hay zonas con muchos armadillos, pues, por ejemplo, entonces ustedes deberían relacionar más o menos eso a que pueda tener una paracoccidioidomicosis. Listo. Si bien es una enfermedad ocupacional, como puede ser la esporotricosis que vimos la vez pasada, digamos que no es exclusiva pues de los agricultores. Si usted va pues a un cafetal y casualmente se infectó, pues se infectó. Listo. Y este es un dato que ustedes deberían tener en cuenta y es una cascarita que les pone mucho en el parcial. Afecta principalmente a los hombres, porque el 17-beta-estradiol es un factor protector. Cuando el hongo nos pues cuando nosotros nos infectamos por el hongo, llega a los alvéolos, el 17-beta-estradiol lo que hace es que se une al hongo e impide que pase de su forma de conidia a levadura, pues, o a la conidia. Listo. Y eso es muy importante porque eso va a detener la infección. Sin embargo, el 17-beta-estradiol se da más que todo en mujeres maduras. Listo. Ellas son las que más lo producen. Mujeres mayores de 17 y 18 años. Entonces, si en el parcial les ponen la prevalencia o la incidencia en los niños, no importa si es hombre o mujer, va a ser igual. O sea, si usted es un niño hombre o una niña mujer, se puede infectar igualmente por paracoxi. Sin embargo, cuando ya eres un adulto, que es el ser hombre, te hace mucho más factible de que tú te puedas infectar, porque cuando eres ya una mujer adulta desarrollada, vas a tener 17-beta-estradiol que te proteja. Listo. Entonces, para que no se dejen meter esa cascarita y vean muy bien la edad, porque a veces ellos ponen niños y ustedes, pues, no sé, digamos que por el afán, ay, para que ustedes no lo da, ¿cierto? Entonces, para que sepan que en los niños tienen igual prevalencia, pero en los adultos no. Bueno, aquí hay un mapita. Vea que Latinoamérica está muy distribuida, en Brasil, en Colombia, vea que todo está muy pintado, muy frecuente. Entonces, es una enfermedad muy importante aquí en nuestro territorio. Y aquí venimos con los factores de virulencia que tanto les gustan, listo. Entonces tenemos glicoproteína de 43 kilodalton, una proteína de 32 kilodalton, que también ayuda como a la adhesión, una proteína de choque térmico, que es la que va a favorecer de que el hongo pueda resistir los cambios de temperatura. Y tenemos aquí las superóxido dismutasa 1 y 3, que lo que va a favorecer es bloquear las especies reactivas de oxígeno, que ya saben que son, pues por inmunología, ya saben que eso son una forma de nosotros protegernos contra microorganismos. Listo. Y aquí les traigo en el centro la diosa y poderosa y lo que vamos a hablar de aquí en adelante, que se llama melanina. Listo.
En la clase pasada, pues en la tutoría pasada, habían preguntado que si solo los hongos negros tenían melanina. Y yo les había dicho que no. Un hongo blanco, pues por así decirlo, blanco, pues o transparente, como puede ser un paracoxia a nivel ambiental, puede producir melanina. En general, casi que todos los hongos profundos y oportunistas producen melanina. Entonces, el segundo tipcito por el parcial es, si usted no se acuerda de un factor de virulencia, ya lleva 2, IFAS y melanina. Con eso corona, listo. La melanina es súper poderosa, es antifagocítica, resiste los antifúngicos, entonces necesita más dosis, resiste las especies reactivas del oxígeno, impide la degradación, modula también el sistema inmune. Entonces la melanina va a ser un factor de virulencia muy importante que la mayoría de los hongos van a poder desarrollar para poder enfrentar al sistema inmune y poder generar la infección. Listo. Entonces la diosa y poderosa melanina, la que vamos a ver, va a ser muy repetitiva en todos los hongos que vemos de aquí y la otra tutoría también. Entonces, el mecanismo de infección es muy parecido. Usted va por la calle, va por el cafetal lo más de parchadito, y se inhala las aleuroconillas van a llegar hasta los alvéolos. ¿Listo? En los alvéolos van a haber unos macrófagos alveolares que pues van a intentar como fagocitarlo, el cual ya sabemos pues que son muy, muy grandes. Sin embargo, las aleuroconillas digamos que no son tan grandes, cuando todavía están en fase MO. Entonces pueden, por así decirlo, fagocitarla, activar la respuesta inmune, los macrófagos se activan y demás. Entonces, ya sabemos, si es una mujer, el 17 beta estradiol va a impedir que se transforme. Si eres un hombre, pues eres más de males, entonces se va a transformar. Entonces, todo ese hongo se va a empezar a replicar ahí. Y ahí va a ser muy importante, y lo vamos a ver ahorita en los cuadros, dependiendo de qué tan buen sistema inmune tiene usted o no. Listo. Si usted tiene un muy buen sistema inmune, a pesar de que el hongo se empieza a reproducir, usted va a poder contenerlo, como nos había dicho Samuel ahorita, en una trampa que se va a llamar granuloma. Un granuloma no es matar el hongo, es contenerlo porque tú no lo puedes derrotar. ¿Listo? Entonces, digamos que es una tregua y lo dejas ahí de por vida y queda en fase latente. Eso favorece de que más adelante, en el caso de que usted se ponga a fumar toda la vida, le dé un EPOC, le dé un VIH, le hagan un trasplante, entonces eso se va a reactivar y esa prisión en la que estaba el paracoxi se destruye. Listo. Es el mecanismo más o menos como funciona una reactivación de una enfermedad. Lo mismo pasa para isoplasma, lo mismo pasa para tuberculosis. Si usted tiene el sistema inmune medio malito, entonces lo que va a pasar es que ese paracoxi que llegó y se empezó a reproducir no encontró ninguna resistencia del sistema inmune, lo que va a favorecer que el hongo se empiece a reproducir sin parar y se disemine al resto del cuerpo. Entonces digamos que son como los dos mecanismos por los que pueden generar una infección aguda y una infección crónica, que es lo que les enseñaron a ustedes en clase. ¿Listo? Preguntitas con eso. Eso es un granuloma, por si no lo habían visto. Me imagino que sí. Entonces vea que es un montón de células del sistema inmune, que son los linfocitos y macrófagos y demás que están alrededor. Y adentro hay un montón de tejido fibroblástico y hongos y otros microorganismos que están contenidos. ¿Listo? Existen dos cuadros importantes. La primera se llama forma aguda, juvenil o linfangítica. Sabe cualquiera de las tres formas. Lo importante es que sepan la diferencia de cuál es. Listo. Afecta principalmente a los niños, a los jóvenes, a adultos chiquitos o a esos pacientes que tienen VIH. Listo. Y se llama agudo. Y van a ver en el resto de medicina, agudo significa rápido. Y va a ser rápido porque como no tienes un sistema inmune muy bueno, como puede ser un paciente con VIH, o los niños que no tienen un sistema inmune tan desarrollado, entonces el hongo va a poder hacer de las suyas y va a poder atacar mucho más rápido y poder diseminarse en caso tal. Listo. Es la forma más común. Si estás desnutrido, si estás anémico, si tienes una depresión del sistema inmune, todo eso me disminuye las defensas, favorece que el hongo se reproduzca. Infecta el sistema retículo endotelial, que es vaso, médula ósea, hígado y vasos linfáticos principalmente. Y no van a haber casi lesiones pulmonares. Entonces vea que esta forma que se dan los niños o personas jóvenes no tiene casi síntomas pulmonares, tiene más síntomas a nivel linfangítico y demás. Las lesiones mucocutáneas, o sea, lesiones en mucosas, en la nariz, en la boca o en otras mucosas del cuerpo, pues en alrededor del 25% y puede ser literal cualquier cosa, un nódulo, una úlcera, una vegetación, un granuloma, etc. Las manifestaciones más importantes van a ser manifestaciones del sistema retículo endotelial. Entonces, adenopatías en los ganglios linfáticos, hepatosplenomegalia, lesiones óseas, porque recuerde que infiltra el hueso y la médula ósea, lesiones cutáneas, por ejemplo, las que ya vimos aquí, fiebre, pérdida de peso, anorexia y deterioro del estado general. Síntomas muy generales que
Literal, pueden ser muchos diagnósticos diferenciales, pero pues lo importante es que ustedes puedan diferenciarlo, listo. Entonces, vea, esto es una de las características que le pueden decir como el niño que tenga un cuello en toro. Entonces, vea que literal es un cuello como más amplio por una adenopatía que tiene aquí. Y la forma crónica del adulto o forma pulmonar multifocal, digamos que va muy relacionado a lo que yo les había explicado de la reactivación. Entonces, ¿cómo funciona eso? Principalmente a nombres, ¿cierto? Si usted es un hombre competente, con el sistema inmune bueno, puede que empieces a desarrollar una forma pulmonar que se va a alargar en el tiempo. La forma crónica, digamos que perdura un poco más y pues se puede confundir. Sin embargo, también puede estar la forma en que usted estaba de niño curioso en un cafetal, se infectó y casualmente tu sistema inmune lo logró contener en lo que se llama un granuloma. Listo. Si usted en la forma adulta le da un VIH, porque empieza relaciones sexuales, le da un trasplante porque se le dañó, no sé, un riñón o cualquier otra cosa, entonces usted, esos focos latentes se le van a reactivar. Entonces todo eso es que lo que me va a llevar a la forma crónica o del adulto, principalmente del adulto, porque pues casi que todas las reactivaciones dan en el adulto. Listo. Si es una infección primaria en el adulto, también pues puede generar esta sintomatología. Principalmente va a tener manifestaciones pulmonares, tos, esputo, pues, dificultad para respirar, dolor de pecho, hemoptisis, que es toser sangre, listo. O manifestaciones generales, como puede ser pérdida de peso, fiebre, astenia dinámica. Manifestaciones muy generales que nadie sabe, pues, como que puede ser incluso una tuberculosis, puede dar todos estos síntomas. Entonces, aquí va a pasar algo muy lindo, pues, muy chévere. Esta radiografía, ustedes la ven, ustedes no necesitan ser radiólogos para saber que eso está feo, listo. Eso está horrible, vea ese pegote. Y puede que este paciente esté normalito y solo tenga una tosecita. Eso es lo que les dijeron en clase, que se llama disociación clínico-radiológica. Entonces, la clínica de un paciente no necesariamente se va a corresponder con qué tanto daño interno va a tener en la radiografía. Puede pasar al revés, puede que el paciente esté puesto en la cama petrificado, que no puede hacer nada, y que en la radiografía tenga uno que otro manchita por ahí. Listo. Eso es disociación clínico-radiológica, por si tenían la duda ahí de la clase. Listo. En la forma de los adultos, aparte también se puede presentar esto, que son lesiones en las mucosas, que se llaman aspecto moriforme, porque tiene es que forma de mora, pero pues nadie le ve la forma de mora. Pero entonces sí, pero pues listo. Lesiones en mucosa oral, mucosa nasal, que tienen bordes regulares, color rojo violáceo, que se forman en esta, valga la redundancia, forma crónica. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, usted va a tomar la muestra, un exudado, un esputo, un lavado alveolar, una biopsia de ganglio. En general, lo que les dijeron en clase, órgano que habla, órganos que se estudia. Listo. Si tiene una hepatomegalia, pues puedes tomar una lesión, una muestra de ahí. Si tiene unos ganglios supergigantes, pues tomar una biopsia de esos ganglios, etc. Listo. Sin embargo, los exámenes principales van a ser los mismos, KOH y cultivo. KOH y cultivo. En el KOH vamos a ver el examen directo, entonces vea, blastoconidia, multigemante, en timón de barco, característico de paracoxi. Y en el cultivo, pues podemos cultivarlo tanto a 37 como a 20 grados. Este sí tiene las dos formas de cultivo a diferencia del histoplasma. Por ejemplo, vea que este se ve como más levaduriforme, porque este pues está puesto a 37 grados, que ya sabemos que se comporta como levadura. Y en el caso de que se haga una biopsia, que es pues más invasivo, pues por ejemplo, o en el caso, por ejemplo, de una biopsia de ganglio, podemos verlo ahí con condiciones especiales, que podemos ver la blastoconidia multigemante en timón de barco. Listo. Blastoconidia multigemante en timón de barco. Y tenemos otras pruebas importantes que son las pruebas inmunológicas, que son fijación de complemento e inmunodifusión. La fijación de complemento, entonces, es la que nos va a venir los títulos de anticuerpos. Cada uno de estos punticos son anticuerpos. Listo. A medida que desaparecen es porque ya no hay más anticuerpos. ¿Y qué más? Entonces, esto es muy importante. Esto me ayuda a cuantificar qué tan bien vamos de la enfermedad con el tratamiento y demás. Y tenemos la inmunodifusión, que la inmunodifusión me dice si estuvo o está, porque nos va a medir unos anticuerpos contra las proteínas del hongo. Por ejemplo, aquí tenemos la banda 1, que es la glicoproteína 43 kilodaltons, que ya es la que les había mencionado. La más importante va a ser la fijación de complemento, porque me va a dar un número cuantitativo. ¿Listo? Y en clase les dijeron algo muy importante.
Paracoxi es un hongo que puede dar muchas secuelas y eso es muy importante porque en el parcial a veces les ponen algunas secuelas y como con enredo, ¿cierto? Entonces las dos secuelas más importantes es lo que se llama cor pulmonale y enfermedad de Addison. Un cor pulmonale es que se da una falla cardíaca debido a una fibrosis pulmonar. ¿Cómo funciona eso? Pues recordando un poquito de cardio. Tú te infectas en los pulmones. En los pulmones, pues aquí está toda la infección. Tienes por ejemplo, una paracoccidioidomicosis pulmonar y me empieza a generar una alteración, inflamación en todo este pulmón y se fibrosa. Cuando se fibrosa, la sangre que llega al pulmón va a tener mucha más resistencia, va a ser mucho más difícil que la sangre llegue al pulmón. Y si nosotros recordamos, la sangre que llega al pulmón llega desde el ventrículo derecho al corazón. Listo. Eso va a hacer que el ventrículo derecho pues se esfuerce mucho más y por ese esfuerzo mucho más agresivo para poder llevar sangre a los pulmones, me va a generar una falla cardíaca derecha. Listo. Eso es un cor pulmonar, que es muy frecuente, pues no es tan frecuente, pero es posible pues en el paracoccidiomicosis, que por una fibrosis que se da en los pulmones el corazón empieza a sufrir. Esa es una. Segundo, paracoccidiomicosis puede alterar las glándulas suprarrenales. Recordemos que en las glándulas suprarrenales hacemos todos los corticoides y las catecolaminas. ¿Listo? Ahí como recuerdo de endocrino. El paracoccidiomicosis puede meterse aquí a las glándulas suprarrenales y hacer lo mismo que hizo en el pulmón: inflamar, infectar y fibrosar. Cuando las glándulas suprarrenales se fibrosan, me genera lo que se llama una enfermedad de Addison o hipocortisolismo, pues, que es cuando hay una deficiencia en la producción de cortisol y demás pues, hormonas de la glándula suprarrenal. Listo. Entonces, ¿por qué es importante esta más que todo? Esta es muy clara, esta no es tan clara. Porque puede que en la práctica, o puede que en el parcial les pregunten, que hay un paciente que llega con una enfermedad de Addison, que es adquirida, la tuvo hace como 3 años, lo tuvo hace 5 años, y viene en tratamiento con glucocorticoides. Ese es el tratamiento ideal para la enfermedad de Addison, de cualquier otra causa. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si ustedes por una paracoccidiomicosis le dieron enfermedad de Addison y le están dando glucocorticoides? ¿Qué les dice el sentido común o su conocimiento inmunológico? ¿Qué pasará si usted está con una infección y le dan glucocorticoides? Bueno, entonces recuerden que los glucocorticoides disminuyen las defensas, disminuyen el sistema inmune. Entonces, si usted está con una enfermedad de Addison por este hongo, que usted pues puede que no lo sepa, si usted le empieza a dar glucocorticoides, literal se tiró al paciente porque le bajó las defensas, entonces el hongo hizo lo que le dio la gana, ¿listo? Porque ya no tiene sistema inmune que lo contraponga. Y finalmente, pues la forma más grave es una forma diseminada que pues llega a la sangre y ya, como les digo, de aquí en adelante. Cuando cualquier microorganismo llega a la sangre es como coger el metro. Usted el metro lo lleva a cualquier parte de Medellín, listo. Igual en la sangre. Usted coge la sangre y puede llegar desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo del pie. Entonces, por eso es muy importante saber que una diseminada tiene, primero, afectación grave del sistema inmune, pues porque para poder llegar a la sangre es porque tuvo que pasar muchos filtros y ninguno lo pudo contener. Y segundo, es que puede tener cualquier otra manifestación, entonces hay que tener muchas más precauciones, por así decirlo. El tratamiento, o sea, casi no les preguntan tratamiento, pero igual, pues si lo quieren tener por ahí notado, itraconazol, intravenoso o anfotericina B, dependiendo pues qué tan grave está el paciente. Listo. Preguntas, dudas con paracoxi. Y bueno, el último. ¿Quién se anima? El último de la noche. María, una mujer de 28 años, regresa de un viaje de Palomino a La Guajira, y acude a una consulta debido a síntomas persistentes de fiebre, tos seca y fatiga. María menciona que durante su viaje pasó mucho tiempo al aire libre, caminando por áreas desérticas. También menciona dolores en el pecho y articulaciones, además de sudoración nocturna. Al examen, María está febril,
con adenopatías cervicales palpables mayor a 1 centímetro. Durante la auscultación pulmonar se escuchan crépitos. No observan lesiones cutáneas evidentes. Bueno chicos, buenas tardes, yo soy Sara, me presento, soy la nueva tutora de hongos y entonces Eneidi te querría preguntar qué te llama la atención de este caso, pues cualquier cosa, algún antecedente, algún síntoma de la paciente. Primero, pues los síntomas que tiene los dolores en el pecho y las articulaciones y esa sudoración nocturna. Y también ese viaje porque hay unos pues no microorganismos, sino que hay factores como hacer un viaje a ciertos lugares por zonas endémicas o cosas por el estilo y pueden obtener cualquier infección. Esas cosas. Y adenopatías cervicales palpables porque pues ya significa pues que hay una infección y están combatiendo. Súper bien todo lo que dices, las adenopatías también nos confirman que hay una infección y los síntomas que describiste son como un cuadro muy inespecífico que me puede llevar a pensar en bastantes diagnósticos diferenciales como los anteriores micosis que vimos. Entonces aquí podríamos también pensar en una neumonía o en una tuberculosis. Y es muy importante recalcar lo que nos dijiste, el antecedente a viajes a ciertas zonas, que en este caso la paciente viajó a La Guajira, describe que tuvo caminatas largas en áreas desérticas, lo que va a ser muy importante para la micosis que vamos a tratar, que corresponde a un modelo de coccidioidomicosis. Entonces, la coccidioidomicosis se asocia a climas áridos y semiáridos, a zonas desérticas, por lo que correspondería con el viaje que tuvo la paciente. Siguiente, por favor. Listo, la coccidioidomicosis también es llamada la fiebre del Valle de San Joaquín. Esta es causada por el hongo coccidioides, en la que incluimos dos especies principales, Coccidioides imitis, que va a estar principalmente en las regiones áridas pues, del suroeste de Estados Unidos, por ejemplo la zona de California, y Coccidioides possadasi, que va a estar en el resto del mundo, pues en áreas del occidente, incluyendo a Sudamérica. La coccidioidomicosis es una micosis profunda causada por un hongo patógeno primario, es decir, que nos va a poder infectar aunque no tengamos ningún compromiso inmune, y dimórfico térmico como los otros dos que ya vimos. Entonces, a temperatura ambiente, este es un moho hialino aceptado con artroconidias. Las artroconidias son los de la imagencita ahí a la derecha abajo, que tienen como una forma de barril. Las cuales van a estar así a los 18 y de los 18 a los 29 grados. Y al entrar al cuerpo se van a convertir en unas esférulas con endosporas. Estas a los 35-37 grados pasan una fase parasitaria que sería como lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Además, al igual que todos los hongos que hemos visto en esta tutoría, coccidioides va a entrar por vía respiratoria y genera una diseminación. Nos infectamos por medio de aerosoles con la inhalación de artroconidias. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo más importante a tener en cuenta con esta micosis es la epidemiología. Entonces, su hábitat va a estar por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, que correspondería a las zonas desérticas. Pueden ver en el mapito, muy frecuente los puntitos rojitos, la zona de La Guajira, como estuvo la paciente. Entonces, se va a encontrar principalmente en zonas de alta humedad, entonces como La Guajira, Magdalena y el Cesar. ¿Dónde lo podemos encontrar? Principalmente los roedores, como las zarigüeyas, y en flora característica de los desiertos, como las plantas rodadoras y los cactus. Esta micosis puede afectar a individuos de cualquier edad. Sin embargo, en niños muy pequeños y ancianos frecuentemente va a tener una evolución desfavorable. Entonces se va a presentar principalmente en personas habitantes de zonas endémicas y también arqueólogos, antropólogos, trabajadores de construcción, deportistas de desierto y personas que están en expediciones, como sería el caso de nuestra paciente. Además se va a encontrar en eventos que van a remover grandes cantidades de suelo, como lo serían en campamentos, terremotos, excavaciones y construcciones. Siguiente, por favor. Ahora vamos como con la parte más complicadita, que serían los factores de virulencia, que les voy a mencionar los más importantes.
El primero sería el SOWGP. Esta es la glucoproteína de la pared de las endosporas. Es muy inmunogénica, o sea que va a llamar al sistema inmune, lo va a alertar y va a ayudar a que las esférulas sean opsonizadas. Luego vamos a tener el MEP1, que es la metaloproteinasa 1. Va a ser importante para el hongo porque ya les mencioné que la anterior era muy inmunogénica. Nos llamó todo el sistema inmune y alertó al sistema inmune de que hay un hongo. Entonces la metaloproteinasa va a ayudar a las endosporas a evadir la fagocitosis degradando la SOWGP. Listo. Ahora la ureasa y el amoníaco son importantes porque son una sustancia alcalina que favorece la proliferación de la infección. Las endosporas que están ocultas por una envoltura hidrofóbica que la va a proteger contra las enzimas y los ROS que pues producen los neutrófilos, y tienen una cobertura mucilaginosa que es antifagocítica. Además, las endosporas van a constituir un factor de virulencia en sí, porque cuando son liberadas de la esférula es cuando se produce la infección. Y además, cada una de estas endosporas son esférulas potenciales. Ya se las voy a explicar un poquito mejor en un momento. Y por último tenemos la melanina, que ya les mencioné, Steven, que es un factor de virulencia muy importante en las micosis profundas y oportunistas. Y básicamente ayuda a este hongo a sobrevivir y a ser más virulento. Bueno, entonces las artroconidias van a entrar a los bronquiolos terminales y alveolos donde son degradados. Sin embargo, cuando no sucede esto es que se produce la proliferación del hongo. ¿Qué podemos ver? Lo que yo les dije, las endosporas que pueden ser potenciales esférulas. ¿Por qué? Porque entonces el artroconidio entra cuando lo inhalamos. Se va a ensanchar ese barrilito y va a generar una pequeña estructura esférica. Entonces, esa va a pasar a la fase parasitaria, que son las esférulas. Las esférulas se van a desarrollar y van a desarrollar internamente las endosporas. Las endosporas posteriormente van a ser liberadas al medio externo, que son los tejidos, y esas endosporas libres van a ser atacadas por la inmunidad celular, pero las que sobreviven al choque inmunitario pueden crecer y formar nuevas esférulas. Entonces, este hongo también puede establecer dos focos, un foco pulmonar y un foco cutáneo, que va a definir como el cuadro clínico de los pacientes. El más común va a ser el foco pulmonar. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, el primer cuadro va a ser la coccidioides con un cuadro pulmonar primario. El 60% de las personas pueden desarrollar una infección asintomática o una enfermedad respiratoria leve. Entonces, los signos y síntomas más frecuentes van a ser inespecíficos, van a incluir la fiebre, el malestar general, cefaleas, escalofríos, tos seca, la diaforesis, y algunos pacientes van a presentar artralgias. También vamos a tener manifestaciones cutáneas reactivas. Estas que son, no significa que en estas lesiones de la piel haya el hongo, no significa que haya una diseminación. Ese es el sistema inmune respondiendo ante el hongo. Es una respuesta a distancia de los antígenos de coccidioides, como pasaba en la dermatofitosis, que era una reacción alérgica, más no significaba que los dermatofitos estuvieran ahí en la piel. Bueno, estas manifestaciones van a ser el eritema nodoso, eritema multiforme, un exantema, adenopatías y el síndrome de Sweet, que es una dermatosis neutrofílica febril aguda, en la que van a aparecer placas y nódulos eritematosos violáceos, infiltrados, que se van a ubicar en la cara, el tronco, las extremidades, y se van a asociar a la fiebre, malestar general y neutrofilia. Siguiente, por favor. El segundo cuadro va a ser el cuadro cutáneo primario. Este va a ocurrir si no nos infectamos inhalando las artroconidias, sino por un trauma cutáneo, que sería, por ejemplo, cuando nos chuzamos con un cactus, ya que estamos hablando del desierto. Este va a ser mucho menos común que el foco pulmonar. El foco cutáneo, aquí que pueden ver en la imagencita, se va a parecer a la esporotricosis, pero en sí es diferente. Ustedes tienen que tener en cuenta que sería un diagnóstico diferencial. Usualmente las lesiones van a aparecer en la cara, los brazos y las piernas. Este se puede presentar con nódulos, úlceras, verrugas, exudado purulento, costras sanguinolentas o mielicéricas, dolor y prurito. Estas lesiones van a ser limitadas, es decir, que no se van a diseminar por todo el cuerpo. Siguiente, por favor.
Y por último, tenemos el cuadro progresivo o diseminado, el cual se va a presentar cuando tenemos un inmunocompromiso o hay un retraso en el diagnóstico de los pacientes. Entonces, la coccidioidomicosis puede causar una coccidioidomicosis pulmonar persistente, una meningitis, ya que si se disemina puede infiltrarse al líquido cefalorraquídeo. También puede afectar a los huesos y articulaciones causando lesiones líticas, y también podemos tener un cuadro generalizado, que sería el más grave de todos. Ese sucede cuando se disemina el foco primario, ya sea cutáneo o pulmonar, lo que es muy grave y mortal a corto plazo para los pacientes. Entonces se puede diseminar por vía linfática y hematógena. Puede causar lesiones cutáneas en todo el cuerpo, y este cuadro, ya les dije, solo se presenta cuando hay un inmunocompromiso. Bueno, aquí podemos ver una radiografía en la que podemos ver un patrón miliar como la tuberculosis. En la bibliografía que consulté, nos describe que en las radiografías o las tomografías de tórax podemos encontrar un patrón reticulonodular bilateral, que se refiere a un patrón reticular, es decir, que tiene unas lineecitas que forman como una red, y un patrón nodular, que son opacidades, o sea, partecitas blancas de la radiografía. Y sí, siguiente. Ahora, por último, vamos con el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, vamos a tomar muestras de las áreas afectadas. Entonces, órgano que habla, órgano que se estudia. Y estas muestras van a ser de exudado, esputo, un lavado bronquial o escamas de las lesiones. Ya saben, depende del cuadro. No vamos a sacar escamas de las lesiones con alguien con un cuadro pulmonar. Entonces, podemos mandar diferentes pruebas. La primera sería el clásico, el examen directo por KOH, en donde vamos a encontrar las esférulas y posiblemente las endosporas, como pueden ver ahí. También se puede mandar un cultivo en donde van a crecer unas colonias blancas, vellosas, secas y limitadas, que van a corresponder a un cultivo de moho hialino aceptado tal y como crece en el ambiente, porque vamos a cultivar la temperatura ambiente. Y ahí pueden ver las atroconías en forma como de barrilcito, tal y como se encuentra el hongo a temperatura ambiente. Siguiente, por favor. Y entre otras pruebas, también podemos hacer la prueba de la intradermorreacción, en la que consiste que inyectamos una pequeña cantidad de antígeno, en este caso sería la coccidioidina, en la piel, y observamos si hay una reacción de hipersensibilidad retardada. Esta prueba es positiva cuando hay una induración, que es un engrosamiento de la piel de 5 milímetros o más de diámetro, que indica que la persona estaba expuesta pues al hongo coccidioides. Esta prueba es tiene el mismo principio que la prueba de tuberculina para tuberculosis y el leishmaniasis para leishmaniasis. También se puede hacer una fijación del complemento, como en los otros dos casos de los hongos que vimos. Los títulos se van a considerar positivos si son iguales o mayores de 1 a 4. Sin embargo, ya sabemos que entre los títulos son más elevados, podría significar que existe una probabilidad más elevada de que nos encontremos ante una infección progresiva o una diseminación extrapulmonar. Pero tienen que siempre tener en cuenta que en los pacientes inmunocomprometidos los títulos pueden estar bajos porque no va a haber una correcta respuesta inmune. Y por último, también podemos hacer una biopsia de tejido, que se puede hacer en los casos cutáneos y linfáticos. Vamos a hacer una tinción con hematoxilina y iosina, y allí en la imagen pueden observar que lo que esperaríamos encontrar es una esférula con endosporas. Siguiente, por favor. Y ya como recorderis general, recordemos que todos los hongos que vimos hoy son hongos patógenos primarios y dimórficos térmicos. Estos no se van a transformar en levadura, sino que se van a transformar en estructuras de reproducción. Entonces, como ya les dije, la coccidioidomicosis, tenemos la partícula infectante a temperatura ambiente, va a ser artroconidias. La partícula parasitaria ya en nuestro cuerpo van a ser esférulas con endosporas. En paracoccidioidomicosis, la partícula infectante son microconidias, y la partícula parasitaria dentro de nuestro cuerpo son blastoconidias multigemantes. Y por último, la histoplasmosis, la partícula infectante a temperatura ambiente son macroconidias tuberculadas y microconidias, y la partícula parasitaria, las blastoconidias unigemantes intracelulares. Recuerden siempre en el parcial poner nombre y apellido de las cosas,
Y si les preguntas sobre factores de virulencia, ya saben que pueden poner melanina, que ya casi todos los tienen. No sé si tienen alguna duda. Muchachos, y aquí como otro recorderis, entonces, principalmente esto aplica para las profundas, pero también aplica para las oportunistas que vamos a ver la otra semana. Entonces, esta semana, el fin de semana. Entonces, recuerde que las pruebas uno casi siempre las manda, o lo de las sensibilidades y demás, eso va muy dependiente de cómo sea la enfermedad y su patogenia. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, las enfermedades diseminadas, una histoplasmosis diseminada, una paracoccidioidomicosis diseminada, etcétera, eh, es porque hay una deficiencia del sistema inmune. Entonces, digamos que si usted hace un cultivo de la sangre, si usted hace un examen directo de la sangre, es muy factible que lo encuentre porque va a estar en la sangre. Pero, por ejemplo, una prueba inmunológica no va a ser tan factible que la encuentre porque si no tuviste defensas para defenderte del hongo, mucho menos para poder responder a las pruebas inmunológicas, ¿no? Y me hago entender. En cambio, si usted, por ejemplo, no sé, una histoplasmosis pulmonar aguda, que es que usted está súper melo en inmunidad, pero se infectó porque inhaló mucho hongo, digamos que si usted toma una muestra directo del pulmón, es un poco más sensible que si usted toma muestra de la sangre, porque usted en la sangre no tiene nada. Y si usted toma muestras inmunológicas, le van a salir súper bien porque usted tiene buena la inmunidad. Entonces para poder pedir o interpretar las pruebas, tienes que ver qué tan inmunocompetente o inmunocomprometido está tu paciente. Ese sería como el último recorderis. Y ya si tienen alguna pregunta, lo escuchamos. Si no, pues hasta la próxima, baby.